Dios como hijos amados. Si tú has conocido a nuestro Padre Celestial, créeme, no vas a tener ganas de andar por el mundo como un huérfano. Vas a querer estar con nuestro Padre Celestial toda la vida. Dejar que Él nos guíe, que sea nuestro Padre. Y sabes, entre más tiempo estás con Él, más te vas a parecer a Él. Eso es lo que hacen los hijos. Los hijos, de tanto estar con su papá y su mamá, tú empiezas a ver que las niñas se visten como la mamá, caminan como la mamá, tienen expresiones, comentarios, sus palabras parecidas a las de su madre o a las de su padre, dependiendo de con quién están. Y yo por regla general, a mí todo el mundo me decía, físicamente te pareces a tu mamá, pero en carácter me parecía a mi papá. Yo era un ogro. Sí, mi papá tenía ese carácter también de ogro, cara seria, nunca sonreía, y a mí se me pegó. Así que mi mamá era pura sonrisa y a mí no me salían las sonrisas. Me doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo hizo una pequeña transformación y una gran transformación porque ahora no puedo dejar de sonreír. El Señor transformó mi vida hasta en ese aspecto. Así que de tanto estar con Dios, se te pega las características de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entonces imitar a Dios? ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Bueno, siguiendo el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Jesús. Jesús nos dijo que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Así que vamos a imitar a Jesús. Pero para imitar a Jesús hay que conocerlo y hay que pasar tiempo con Él. No hay manera de que tú puedas imitar a alguien si solamente lo ves una vez al mes, por exagerar. Pero es así. Por regla general, nosotros los cristianos estamos tan ocupados que no sacamos tiempo para estar con Jesús. Si acaso nos acordamos en la mañana, decirle, ay Señor, estoy apurado, me levanté tarde, una oración de esas rapiditas y salimos. No nos tomamos el tiempo de estar con Jesús, no sacamos tiempo y cuando regresamos a la casa en la tarde, estamos tan cansados que si agarramos la Biblia nos dormimos. ¿Cómo podremos ser imitadores de Dios si no pasamos tiempo con Dios? Así que el apóstol Pablo, yo digo que el apóstol Pablo estaba totalmente dirigido por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 5, versículos del 1 al 20, nos dejó 3 maneras en que nosotros imitamos a Dios. La primera, imitamos a Dios cuando reflejamos en nuestro carácter el carácter de Dios, que es amor. Imitamos a Dios cuando caminamos como hijos de luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Así que si tú has estado con Dios, vas a reflejar luz, así como lo hizo Moisés. Cada vez que Moisés subía al monte para hablar con Jesús, bajaba del monte irradiando una luz que el pueblo de Dios le decía, Moisés, hazme un favor, ponte algo sobre el rostro porque la luz que irradias nos está matando. Imagínense cómo venía Moisés de estar con Dios, que irradiaba esa luz. Y por último, el apóstol Pablo nos muestra que podemos ser imitadores de Dios cuando andamos con sabiduría. Así que vamos a ver un poquito más a profundidad cada aspecto de cómo podemos imitar a Jesús, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, y ver qué podemos aprender. En primer lugar, se nos dice que andemos en amor, y eso lo vemos en Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Y cómo podemos entonces imitar a Dios andando en amor? Bueno, teniendo un estilo de vida donde amamos a Dios en primer lugar. Amar al Señor
nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si nosotros permitimos que el amor de Dios inunde nuestro ser, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es más, Jesús nos dejó su ejemplo de amor. Y en Efesios capítulo 5, versículos 2 nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Si nosotros amamos como Cristo nos amó, en primer lugar, nos entregaremos por completo a nuestro Padre Celestial. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús siempre dijo que Él vino para hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos y no su propia voluntad. Él se entregaba todos los días para hacer la voluntad del Padre. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Él, nos entregaremos por completo a nuestro Padre Celestial para hacer su voluntad, para agradarle. Es más, el Señor Jesús en Juan 17 oró para que nosotros fuéramos uno como Él y el Padre son uno. De esa manera, al ser uno con aquel que es amor, ese amor se te impregna, se te pega y vas a empezar a reflejar el amor de Dios en nuestro carácter. ¿Sí? Así que reflejaremos un estilo de vida en donde hablaremos con amor, o sea, es algo que le pido al Señor, que mis palabras reflejen amor hacia las personas que me rodean, que todo lo que hagamos esté motivado por amor y no por egoísmo, que es lo opuesto a un estilo de vida de amor. Amemos como Cristo nos amó, rindiendo nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Eso es poner en práctica todo lo que aprendimos en Efesios capítulos 1 al 3. En el 4 aprendimos a andar en unidad. Ahora en el 5 estamos aprendiendo a andar en amor. Amor a Dios y amor a nuestro prójimo. ¿De qué otra manera podemos ser imitadores de Dios? Bueno, andando como hijos de luz. Y dense cuenta que solamente los hijos pueden imitar a su padre. Si yo no he sido adoptada como hija de Dios, probablemente no voy a imitar a Dios porque el hijo es el que pasa tiempo con el padre. Pero si yo no paso tiempo con mi padre, muy difícilmente voy a reflejar algún rasgo de carácter de mi padre. Así que cuando el apóstol Pablo nos dice andad como hijos de luz, estamos hablando que de tanto estar con Jesús, la luz de Jesús se va a ver reflejado en mi vida, así como se vio reflejado en Moisés, en su rostro. Y nos dice Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo en medio de las tinieblas. ¿Ustedes se imaginan que si todos los cristianos que se dicen llamar cristianos y que se dicen ser hijos de Dios, reflejáramos realmente esa relación que tenemos con Dios, reflejáramos la luz que reflejaba Moisés cada vez que bajaba del monte? Yo me imagino que el mundo hubiera quedado iluminado hace rato. Pero ¿qué está pasando? Como nosotros no pasamos tiempo con Jesús, no andamos con aquel que es luz, entonces, ¿cómo voy a alumbrar? Es que la luz no es mía. Yo soy como la luna, como las estrellas. Yo reflejo la luz del sol de justicia. Y en la medida en que yo permita que el sol brille en mí, entonces brillaremos, pero estaremos reflejando la luz
de aquel con el cual hemos pasado tiempo. Así que el versículo 16 de Mateo 5 nos dice que si nosotros somos la luz del mundo, y como dice Efesios 5:8, si somos imitadores de Dios, vamos a andar en luz, porque estaremos imitando a aquel que es luz. Entonces, la luz que estaremos reflejando delante de los hombres, ellos la verán y van a glorificar a nuestro Padre, que es luz, porque de él mana la luz. Interesante cómo andar en luz. Así que en aspectos prácticos, entre más tiempo ando con aquel que es luz, más reflejaré luz. Y entre más tiempo ando con aquel que es la luz del mundo, entonces mi vida, mi estilo de vida va a reflejar que estoy en luz. Y me llama la atención esto, porque cuando el apóstol Pablo nos mencionó, creo que fue en el capítulo 4, que dice que teníamos, aquí está, en el capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros adoptamos un estilo de vida en donde hacemos ese cambio, permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, lo primero que pasa en nuestra vida es que nuestro entendimiento entenebrecido, que estaba en oscuridad, ahora recibe luz. Y cuando tú estabas en tinieblas, ¿qué pasaba? Como no puedes ver, porque no hay luz, estás caminando en la oscuridad, tropezamos y caemos. Pero una vez que tú recibes la luz, empiezas a ver el sendero por donde estás caminando y ya no tropiezas. ¿Y cómo podemos nosotros caminar sin tropezar? Permitiendo que la palabra de Dios sea nuestra lámpara. Por eso es necesario pasar tiempo con Jesús, hablando, conversando con Él por medio de la oración y permitiendo que su palabra sea nuestra guía. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a tener luz, porque nos dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Pero si yo tengo la lámpara apagada, o mejor dicho, la lámpara no se apaga, la lámpara está encendida, pero yo no voy a buscarla. No, yo pienso que yo puedo tomar las decisiones sin tener la lámpara que me ilumine el sendero y el camino. Así que yo emprendo el camino y dejo la lámpara. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo dice que andemos como sabios y no como necios. ¿A quién se le ocurre salir en la noche? Especialmente si estamos en el campo, no hay luna, no hay estrellas. ¿Quién cariño va a salir de noche sin una lámpara, sin un flashlight, sin una linterna? Nadie. Nadie hace eso no tiene sentido. Así que, ¿por qué nosotros cuando vamos a tomar decisiones no tomamos en cuenta que necesitamos la luz, necesitamos la lámpara, necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber cómo resolver las situaciones que se nos presentan? Pero nosotros somos sabios. Dejamos la lámpara a un lado y emprendemos el camino en resolver el problema sin luz. No seamos necios, seamos sabios de manera. Pero bueno, y una vez que tú empiezas a tener un estilo de vida en donde usas la luz de la palabra de Dios para resolver las situaciones en todas las áreas de tu vida, te darás cuenta que al final glorificaremos el nuevo nombre de nuestro Padre que está en los cielos, porque Él nos guiará
a toda verdad, nos guiará por el sendero y nos mostrará cuál es su voluntad. Y cuando llegas a conocer la voluntad de Dios y dejar que su voluntad sea la tuya, wow, su estilo de vida es un estilo de vida de victoria, sin tropiezos, porque el que te está guiando no se equivoca. Wow, qué estilo de vida más interesante. Así que el tercer aspecto que pasa en nuestras vidas cuando decidimos permitir que Dios sea parte de nuestras vidas y que podamos imitarlo es ser sabios. Andemos como sabios y no como necios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Cómo imitamos a Jesús andando como sabios? Bueno, manteniendo nuestra conexión con Él, que es la fuente de sabiduría. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, recibimos de Dios, que es el autor de la palabra, recibimos de Él sabiduría. Y esa sabiduría nos ayuda a que podamos tomar decisiones sabias, valga la redundancia. Así que llevaremos un estilo de vida donde nuestras decisiones reflejarán que hemos estado con Jesús. Estamos imitando a Jesús. De Jesús se dijo que no hubo hombre que hablara como él. ¿Por qué? Porque no hubo hombre que tenía en su mente toda la palabra de Dios. Cada vez que Jesús hablaba, citaba la palabra de Dios, la ponía en práctica en su vida, en todo lo que hacía. Y eso era lo que lo hacía a él sabio. Y es por eso que si nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra guía para tomar decisiones, nosotros notaremos la diferencia en nuestra calidad de vida. Se nos dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Sí, nosotros tenemos la tendencia a pensar que todo lo sabemos y que no necesitamos que nadie nos diga nada. No seamos necios, seamos sabios. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y el temor de Jehová es el principio de sabiduría. El tomar a Dios en cuenta en tu vida, en todas las áreas de tu vida, es el principio de sabiduría. Y Proverbios 4:7 nos dice, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La inteligencia no se obtiene estudiando las materias en la escuela. La inteligencia para la vida, sí, para la vida entera se adquiere estudiando la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría. Y nos dice Proverbios 4:11 que el Señor nos guía por el camino de la sabiduría y nos dirigirá por sendas de rectitud. Nuestras sendas serán rectas cuando permitimos que la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría, nos guíe. Y me gustó esta versión de Proverbios 4:11 y 12 que nos dice, yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. Y de eso se trata. Cuando tú permites que el Espíritu Santo sea el que te guíe a toda verdad, cuando permites que el Espíritu Santo te guíe en el estudio de su palabra, te darás cuenta de que al momento de tomar decisiones, tomarás en cuenta la sabiduría que hemos obtenido de la palabra de Dios, y eso evitará que cuando caminemos o cuando corramos, tropecemos, porque la palabra de Dios nos estará iluminando el sendero por donde tenemos que caminar. Veremos claramente los diferentes hoyos donde podemos caer, veremos donde hay un desnivel en el terreno donde podamos tropezar y caer, porque
estamos siendo iluminados por la lámpara que es la palabra de Dios. Así que caminemos como sabios. Y cuando caminas con sabios, y esa es la otra, si tú te rodeas de personas que estudian la palabra de Dios y que hacen de la palabra de Dios su guía, eso también te refuerza. Así que camina con sabios y te harás sabio. Pero si te juntas con necios, te vas a meter en dificultades. Me fascinó esta. Así que, ¿qué te puedo decir? Estamos aprendiendo el aspecto práctico del capítulo 5, versículos 1 al 20. Y terminamos con las notas de la hermana White que vienen de A fin de conocerle, página 239, que nos dice: Cristo vino al mundo para entablar un combate contra el enemigo del hombre y así libertarnos a nosotros de las garras de Satanás. Y en el cumplimiento de ese objetivo, ni siquiera rehusó su vida. Ahora, con la fortaleza que Cristo nos da, nosotros podemos permanecer. ¿Sí? De eso se trata, permanecer en esa relación con Dios. Y cuando permanecemos en esa relación con Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, el astuto enemigo, aunque nos tire cualquier dardo para tumbarnos, no nos tumbará. Permaneceremos firmes y fieles. Y el apóstol nos dice: andemos no como necios, sino como sabios. Cuidemos las avenidas del alma. Miremos constantemente a Jesús como nuestro modelo verdadero y perfecto, y procuremos imitar su ejemplo, no solo en uno o dos aspectos de nuestra vida, sino en todo. Esta es la clave de esta lección: imitar a nuestro modelo. Entonces, cuando imitamos a nuestro modelo, no importa los tiempos difíciles que vengan, estaremos preparados para toda emergencia. Y terminamos diciendo que aquel cuya mente se deleita en Dios tiene una fuerte defensa. ¿Sí? La palabra de Dios es un escudo que evita que los dardos del enemigo nos den. Y cuando tú tienes tu mente protegida, amurallada por la palabra de Dios, podremos percibir rápidamente los peligros que amenazan nuestra vida espiritual. Y la sensación de peligro nos llevará a invocar a Dios en busca de ayuda y protección. No vamos a andar por la calle diciendo: yo puedo, no importa lo que el enemigo me tire, yo estoy listo, estoy lista para enfrentarlo. Aló, no seas necio, no seas insensato. Estás peleando contra un enemigo que no puedes ver. Aférrate, busca ayuda, busca protección. Nuestro Padre Celestial está allí esperando que nosotros digamos: Señor, sálvame, como hizo Pedro. Y ahí estuvo la mano de Jesús para sacarlo del agua. Así mismo está nuestro Padre Celestial esperando que pidamos ayuda para mandar a una legión de ángeles para proteger